Bienvenidos a Avance Noticias, les saluda Gisela Jiménez, estaré acompañándoles esta media hora informándoles de diferentes temas, tanto nacionales como internacionales. Desde ya les damos las gracias por acompañarnos en cada una de estas emisiones. También puede seguirnos en nuestras diferentes plataformas digitales, nos puede encontrar como Avance HD. Comenzamos con nuestra agenda informativa del día de hoy. El doctor Carlos Umaña asegura que el sistema de salud en Honduras está en cuidados intensivos y necesitan unos 3.000 millones de lempiras para reactivarlo. Escuchemos las declaraciones. Es tan caótica la situación que en la reunión sostenida con el Colegio Médico hace una semana, los viceministros, el doctor Yar, que fue en representación de la bancada nacionalista, y su servidor, se llegó a la conclusión que la Secretaría de Salud agoniza. Necesita 3.000 millones de lempiras para poderse operativizar. Y esto es aparte de los 4.000 millones que YAICA está prestando para COVID-19. Si nosotros no le inyectamos este dinero, prácticamente en un lapso de con el Colegio Médico calculamos que para la primera semana del mes de marzo ya no habrán insumos en la Secretaría de Salud. ¿Cuánto es esta cantidad? ¿No repite? 3.000 millones. 3.000 millones es la cantidad que más o menos se ocupa para operativizar. En este momento quiero decirle al pueblo hondureño que los pacientes están comiendo arroz y frijoles porque no hay más para comprarles. En este momento se deben, entre diálisis de Honduras, oxígeno, más de 500 millones de lempiras solo en deudas. No hay ni siquiera para pagar la planilla de la Secretaría de Salud. Son 17.000 personas aproximadamente las que nuevas que se introdujeron al sistema. Hay que revisar cientos de contratos que se volvieron permanentes, de los cuales no fueron personal de primera línea. Mire, ahí hubo situaciones de dolo que el Colegio Médico conoció de especialistas y de médicos que se autoasignaron doble plaza en el sistema dolosamente. El Colegio Médico le pidió al doctor Mateo que haga todas las investigaciones y que no va a apañar sinvergüenzadas de médicos que hicieron esta situación. Así que este es un problema muy serio que la Secretaría de Salud está afrontando y necesitaremos inyectarle muchos recursos para que definitivamente no perezca. Y al perecer la Secretaría, perecerían muchos pacientes. ¿Está agonizando la salud del pueblo? Entonces, está agonizando la salud del pueblo. Yo le he denominado que está en cuidado intensivo. Desafortunadamente así es. Mientras tanto, los hospitales móviles bien gracias. Mientras tanto, los hospitales móviles bien gracias. Y desde la semana antepasada denuncié que el proveedor hondureño no los va a terminar mientras no le pague la empresa turca. Eso, yo hice una investigación profunda por qué no funcionaban 3 hospitales móviles y tuve la oportunidad de conocer a la persona, al proveedor hondureño, hasta ahí llegué, donde me manifestaba: doctor, yo no termino los hospitales mientras no me pague el proveedor turco, ni voy a permitir que nadie los termine porque soy yo la persona encargada y soy yo la persona que conoce mi compañía. Usted puede ver lo delicado de la situación. Ahí están, durmiendo el sueño de los justos. Así que aquí hubieron 3 intermediarios, los turcos, Axel López. O sea, es una corrupción eso de los hospitales móviles y el pueblo hondureño necesitándolo, y están tirados en la impunidad ahí prácticamente. El materno infantil del Hospital Escuela sigue el ingreso de niños contagiados por dengue. Entre 2 a 3 pacientes diarios ingresan al hospital, así pues ha manifestado el jefe de pediatría, el doctor Carlos Maldonado. Realmente que hay alguna persona que ha dado información que realmente no es real. Nosotros como jefe del departamento de pediatría tenemos un control de todos los ingresos diarios de las diferentes patologías, no solo de dengue y COVID. Y en este momento les puedo decir que aproximadamente los ingresos diarios van entre 2 y 3 pacientes diarios que son movilizados continuamente, porque de hecho no vienen en estado grave, gracias a Dios, y esperamos que esto continúe así. A pesar de las lluvias que han habido esporádicamente en el mes de enero, el número de casos se mantiene en lo más bajo, lo que debería de estar. Así ha sido siempre después de que pasa una epidemia, en entre 3 y 4 pacientes diarios, porque el dengue, como lo hemos explicado siempre, es una patología que está todos los días con nosotros. ¿Dengue grave? No tenemos ningún dengue grave en los últimos 3 semanas que haya tenido que ir a cuidados intensivos o que haya tenido que ingresarse como tal. Hemos tenido dengue que tienen signos de alarma y que deben de estar siendo evaluados para evitar que caigan en un dengue grave. Y como Ayahuela
de diferentes zonas, porque Tegucigalpa no hay como una zona exclusiva donde, o la capital no hay una zona exclusiva donde hay más o menos casos. Los dengue se presentan en casi toda Tegucigalpa, afectando más la franja que está rodeando el anillo periférico. ¿Se descuidó la población hondureña con respecto a las medidas higiénicas en su casa? Nosotros en la consulta externa y en el departamento de emergencia, los médicos están educando siempre a la población, haciéndole ver que lo más importante es el cuidado que tengan de eliminar los criaderos de zancudo y de la salud y de la higiene que deben de tener, no solo para evitar que se enfermen de dengue, sino para evitar que se enfermen de cualquier otra patología. Honduras padece de muchas enfermedades que tienen mucho que ver con el aseo personal y de la vivienda. La comandante general del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, ya está en Honduras para reunirse con los líderes de la nación para tratar temas del fortalecimiento en lucha contra el narcotráfico, entre otros temas. Veamos parte de su llegada a la base aérea. De América, General Laura Richardson. Asimismo, de esta manera se toma la fotografía oficial a la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos de América, General Laura Richardson, y su distinguida comitiva. Y es así como damos por concluida la presente ceremonia, agradeciendo a todos su distinguida presencia y deseando que tengan un feliz y exitoso día. Muchas gracias. Declaraciones del jefe mayor en conjunto sobre la llegada de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos de América. De recibir a la señora comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, a mi general Richardson, consideramos de que esta es una visita de mucha importancia, no solamente para nuestro país, sino que en lo particular para nuestras Fuerzas Armadas. Esta visita vendrá a estrechar aún más los lazos de amistad que existen entre ambos países, a fortalecer las distintas operaciones que realizamos en forma coordinada con las distintas agencias de nuestro país. Y bueno, en nombre de todo el personal que conforma nuestras Fuerzas Armadas, le damos la más cordial bienvenida a mi general Richardson. El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, amplía los detalles de la convocatoria a sesión de pleno de los magistrados del Poder Judicial para este próximo jueves. Escuchemos. Así es, en efecto, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han sido convocados para este próximo jueves a partir de las 10 de la mañana con la finalidad de integrar el pleno que conocerá dos puntos torales. Uno de ellos es un caso que se conoce por una de las salas que componen la Corte Suprema de Justicia y el otro caso es el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado acerca de la solicitud de extradición que realizara el gobierno de los Estados Unidos. Recordemos que el recurso de apelación fue interpuesto debido a la detención preventiva dictada por el juez de extradición de primera instancia, la cual se está cumpliendo en el Comando de Operaciones Especiales conocido como Cobras. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en este caso, funge como tribunal de alzada para conocer los recursos de apelación que se puedan estar presentando por la defensa del expresidente Hernández Alvarado.
Es de hacer referencia que este nuevo pleno virtual se realiza en el marco del Decreto Legislativo 33-2020, donde se autoriza a la Corte Suprema de Justicia que se celebren reuniones por medios electrónicos. Esta convocatoria se ha realizado ya de manera oficial y por lo tanto el Pleno de Magistrados estará integrado este próximo jueves a las 10 de la mañana. El presidente del COPEN, Joel Navarrete, comenta que ellos están dispuestos a hacer el acompañamiento al nuevo gobierno de la presidenta Xiomara Castro para poder brindarle al pueblo una educación de calidad. Bueno, las expectativas son enormes, la esperanza ha nacido desde ese 28 de noviembre, pero también la realidad que está encontrando el país es otra. Entonces, por eso nosotros estamos decididos, dispuestos a hacer el acompañamiento a la presidenta Xiomara Castro para llegar a lo que el pueblo hondureño necesita, una educación de calidad y sobre todo hacer las transformaciones educativas que el mundo en este momento actual, el país necesita, los jóvenes necesitan para ponerse a tono con las circunstancias mundiales. ¿Y las principales necesidades que dejó el gobierno anterior, cuáles son las que piden que las agilicen? Mire, primer lugar es la parte administrativa. La parte administrativa que tenga un valor el Estatuto del Docente Hondureño, que todo el proceso educativo sea manejado, administrado con el Estatuto del Docente Hondureño, recobrar el valor del Estatuto del Docente Hondureño. Esa es en la parte administrativa. En la parte de infraestructura necesitamos readecuar, remodelar, reconstruir y construir los centros educativos y dotarlos de material didáctico, dotarlos de pupitres, para que podamos nosotros de una vez tener ese ambiente agradable en los centros educativos en todo el país. Las primeras respuestas que ha tenido en torno a la misma con el Marlon Esponda. Bueno, mire, con el ministro de Educación hemos tenido algunos acercamientos, muy pocos realmente, pero sí, independientemente de quien esté en la Secretaría de Educación, sabemos que hay una decisión política de la presidenta Castro de poderle dar la educación que el pueblo hondureño merece. El experto en temas energéticos Mario Zelaya nos habla del problema financiero que atraviesa la empresa de energía eléctrica. Común y que soporte el proceso de desarrollo del país. ¿Cuánto va a costar esa transformación durante 8 años? Bien, va a costar no menos de $5.000 millones. Por eso precisamente el manejo financiero, la búsqueda de fondos solidarios entre países, el ataque a las pérdidas no técnicas, el ataque a proyectos, o mejor dicho, la instalación de proyectos de generación de energía eléctrica con costos del orden de 5 o 6 centavos el kWh son obligatorios. Esperemos que en los próximos años podamos ver todos estos cambios y de esta manera dentro de aproximadamente 8 años tendremos la NE que todos hemos soñado. Mientras tanto, el consumidor final seguirá recibiendo esos altos precios. Bueno, precisamente, ¿qué hacer con el consumidor final? ¿Qué hacer? Es una decisión que hay que tomar, porque existen medidas de corto, mediano y largo plazo. En este momento, específicamente, para el mes de abril estamos frente a un incremento tarifario del orden del 6%, entonces debemos de establecer medidas de cómo lograr que la tarifa crezca cada 3 meses, lograr estabilizarla y empezar a reducirla, diría yo, por el año 2024. Todo esto depende de la planificación que se haga y repito, una planificación que debe ser socialmente aprobada entre todos los sectores del país. ¿Debe desaparecer la EH? Bueno, de este contrato? Es que el contrato de EH termina dentro de 15 meses, por lo tanto, para evitar cualquier tipo de conflicto legal, considero que las nuevas autoridades deben de ir a EH, deben de planificar qué va a pasar en los próximos 15 meses. Considero que podríamos reducir las pérdidas no técnicas en un valor de aproximadamente 4 o 5% y cerrar el contrato. Evidentemente hay que pasar por las auditorías que corresponden para deducir responsabilidades por estas pérdidas de más de 6.000 millones de lempiras al año. Posterior a EH, se debe de planificar qué se va a hacer. Si se va a fortalecer la NE, lo ideal sería que el sistema de distribución, la operación y mantenimiento pase a ser responsabilidad nuevamente del estatal en base de un modelo de contratación altamente eficiente y que pueda al final del día tener costos tan bajos que puedan ser trasladados a la tarifa del usuario final. Ingeniero, ¿y cuál es el rescate de descarga la división entre interesadas? Bueno, hasta el momento el rescate es excluyente, es decir, o se rescata el NE o se escinde.
Por lo planteado por el señor ministro y la Junta Directiva de NE, el camino será el fortalecimiento, pasa evidentemente por análisis, porque debemos de estar claros cuánto nos costará, cuánto tiempo nos llevará, qué sacrificios hay que hacer, qué modificaciones hay que hacer de todo tipo, financieras, económicas, legales y técnicas, para que, repito, en un periodo de 8 años podamos tener una estatal que soporte el proceso de desarrollo del país. El diputado suplente por el Partido Libre, Obed López, nos comenta sobre la moción que se presentó en el Congreso Nacional sobre reducir el salario de los funcionarios. Bueno, el día de ayer se presentaron decretos o anteproyectos de ley para rebajar los salarios de los diputados. La rebaja de los salarios de los diputados es un clamor social, es un clamor popular, porque los hondureños de a pie, o sea, todos los hondureños en general ganan muy poco, y los cargos en el Ejecutivo, en el Legislativo, se miran que no van en relación a los demás salarios. Yo quiero decirle a la sociedad hondureña que este gobierno de doña Xiomara ya está tomando medidas de austeridad para rebajar salarios de los altos cargos administrativos y ministros. En el Congreso Nacional, el diputado Racel Tomé presentó una solicitud a lo interno en la Junta Directiva para que nos revisáramos ese tema de los salarios, de los aumentos. No así esas propuestas que salieron ayer, propuesta que hizo una diputada de rebajarse los salarios, pero ella anda a carro blindado y ella anda con seguridad privada, que fue pagada por Mauricio Oliva cuando dejó el Congreso Nacional anterior. Todos esos temas hay que revisarlos, porque si hablamos de austeridad, también hay que decirle a esos diputados que presentaron la iniciativa el día de ayer y que solo llegan a trabajar un día a la semana, y además que solo llegan 2 horas, y por 2 horas a la semana ganan 120.000 empiras, y están hablando de austeridad, y están hablando de que ellos quieren rebajarse el salario, pero cuando les preguntan a lo interno del Congreso Nacional, ellos son los primeros en rechazar las medidas. Por eso estos decretos están llenos de cinismo, porque realmente los que presentaron esos anteproyectos de ley no quieren rebajarse los salarios. Nosotros hemos hecho formal propuesta y estamos trabajando a lo interno con todos los diputados para consensuarlo y para tomar una medida real que beneficie al pueblo hondureño. El diputado de la bancada de Libre, Mauricio Rivera, no se opone a que se reduzcan los salarios, pero menciona que es importante llamar a un diálogo nacional en donde los diferentes sectores de la sociedad se comprometan también a cumplir con su parte. Escuchemos los detalles. El Partido Libre no le huye al debate de la reducción de salarios. No es un tema tabú, no es un tema mito. Nosotros no nos estamos escondiéndonos ni estamos rehusándonos a una determinación de esa magnitud. Si nosotros supiéramos que esa fuera la única solución para recuperar la economía, los 50 diputados le dicen al pueblo hondureño, no hay ningún problema. El asunto está que nosotros vemos que hay que construir un todo. Esa es una parte, pero construyamos un todo. ¿Qué quiere decir? Es necesario llamar a un gran diálogo nacional, donde los diferentes sectores de la sociedad que conforman el sistema se comprometan también a cumplir con su parte. Es decir, los empresarios, ¿están listos los empresarios para pagarle a sus empleados lo que cuesta la canasta básica? ¿Están listos, por ejemplo, los dueños de medios de comunicación para pagarle los aranceles a los periodistas? ¿Cuánto cuesta el arancel del periodista? 20.000 pesos. ¿Les pagan 20.000 pesos a los periodistas hondureños? ¿Están listos los dueños de medios? Porque sacrifiquémonos todos. Nosotros nos quitamos, pero ustedes honren a sus trabajadores también. ¿Está lista la Kentucky Fried Chicken para pagar impuestos? Porque no pagan impuestos. ¿Están listos para pagar impuestos? Sacrifiquémonos todos. Ahora, el principal flagelo que nosotros consideramos que tenemos que combatir urgente y que por eso la presidenta Xiomara Castro está trayendo al país una CICIG es porque sabemos que en la corrupción
está todo el drenaje de los fondos. Saquearon el seguro, se robaron los pistos de la pandemia, se robaron el peaje, se robaron los impuestos de los combustibles, quebraron la ENE, saquearon Ondutel, saquearon las pensiones, jubilaciones, se robaron el tazón de seguridad. Óigame, ¿cómo no vamos a estar quebrados? Y ahora que las cosas se quieren hacer bien, entonces ahora resulta, no, los diputados tienen que quitarse el sueldo. Eso es demagogia, eso es morbo, eso es amarillismo, porque no están pensando en una solución verdadera. ¿Cuánto en el narcotráfico? ¿Cuánto en la corrupción? Y todo eso impacta en la economía de este país. El diputado Jorge Calix también nos brinda sus reacciones sobre el tema de la iniciativa de ley para reducir los salarios a los congresistas. Del 2020, cuando acaba de comenzar la pandemia, este servidor de ustedes presentó un proyecto de ley encaminado a reducir el salario de los funcionarios, no solo de los diputados. Al final de cuentas un diputado gana como 90, supongo, pero el de la SAR gana 250. Los del Banco Central, por ahí también. El del registro gana 180. Entonces, hombre, esos salarios son más jugosos incluso que los de un diputado. ¿Tiene que haber una reducción en el salario de un diputado? Sí. Pero de nada sirve si no se reducen los salarios del SAR, de los comisionados del registro, de los directores del Banco Central, de Banprovi, Banadesa, Comisión Nacional de Bancas y Seguros y tantos otros funcionarios que ganan arriba de 150 y hasta arriba de 250.000 empleos. ¿Hay ambiente en el Congreso Nacional, como dicen algunos compañeros suyos, para aprobar esto? Es que tiene que haberlo, pero insisto, siempre y cuando sea integral e incluya a todos los funcionarios que ganan sueldos exorbitantes, porque si no nos quedamos con el huesito y el filete allá se lo están repartiendo otros. Tiene que haber una reducción de salarios a nivel general en todos los funcionarios del gobierno. ¿En qué porcentaje estarían dispuestos a bajarse los salarios? Mire, a mí honestamente me da igual el porcentaje, el personal no. Palabras del economista Nelson Ávila sobre el tema de la reducción de salarios. Yo lo expresé en este momento. Hay instituciones especializadas, por ejemplo, en política monetaria, cambiaria, crediticia, política financiera, bancas de desarrollo, esencialmente. Pero también lo tienen algunos sectores especiales como energía eléctrica, telecomunicaciones y, reitero, si las personas cumplen los requisitos del cargo, háganlo competitivo a nivel centroamericano sobre la naturaleza misma de la actividad y no como ocurre en Honduras, que no tiene ninguna correlación la función y responsabilidad con el cumplimiento de los requisitos del cargo. ¿Y qué decirlo del Congreso Nacional? ¿Perdón? ¿Qué decirlo del Congreso Nacional? No, también lo he planteado, sin duda alguna, más bien deberíamos reducir, y eso me parece interesante como iniciativa, a la mitad el Congreso Nacional. ¿Cómo es que usted, con los diputados que tiene, muchos de ellos que nunca hablan y durante años, y yo le diré que no necesitamos 64, si le parece, diputados, que sería la mitad de esto, necesitamos menos, pero hay intereses políticos para que vengan mucho más diputados, porque con ellos de una u otra forma se tiene mucho mayor poder y en consecuencia también lo mismo ocurre en los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo es que tiene 15 magistrados y la mayoría responden a intereses partidarios y no a intereses de la nación? Lo mismo en la Fiscalía. Usted tiene infinidad de fiscales que no actúan exactamente conforme a derecho, o sea, en otras palabras, con respeto a la sociedad en su conjunto, sino que actúan de conformidad con los intereses también partidarios. Escuchemos las reacciones del diputado Sergio Castellanos sobre la propuesta de reducción de salarios y también nos habla sobre otras medidas que también se deben tomar en cuenta. Tenemos un gobierno que fue, bueno, las arcas del Estado fueron saqueadas, ¿verdad? Nuestra presidenta ha mandado un mensaje de un gobierno austero, reducir esos salarios increíbles, ¿verdad?, altos que se daban en la administración pública. Tenemos en el Banco Central, tenemos en lo que es la SAR, una Miriam Guzmán que hizo famosa por ganar más de 200.000 empiras mensuales, ¿verdad? Y lo menos que podemos hacer nosotros en este Congreso Nacional es acompañar
en ese camino a nuestra presidenta. Todos esos privilegios que se dieron durante 12 años para diputados en este Congreso Nacional deben desaparecer. Nosotros hemos presentado algunas medidas que deben de ser tomadas en cuenta. Por ejemplo, el arrendamiento de vehículos, ¿verdad? No deben dejarse para ningún diputado. Siento que nuestro presidente del Congreso Nacional y su junta directiva tienen toda esa voluntad, ¿verdad?, de tener un Congreso austero. Ningún diputado tiene que tener vehículos asignados del Congreso Nacional. Todas aquellas épocas de que se alquilaban prados, ¿verdad?, a costillas del bolsillo del pueblo hondureño para diputados debe desaparecer. Todos los diputados, independientemente de su condición, deben de tener el mismo salario. Debe hacerse una reducción de por lo menos el 20% de los salarios de los diputados, un seguro médico privado que nos pagan a nosotros. Nosotros deberíamos de cotizar al Seguro Social, cancelarse el seguro médico privado y cotizar en las mismas condiciones que cotiza un empleado público o un empleado de la empresa privada. Las pensiones vitalicias que se otorgaron a diputados en este Congreso Nacional deben de ser eliminadas. Durante este periodo 2022-2026 debería ser no debería de aprobarse ningún aumento salarial, ningún aumento de viáticos, y a partir del 2026, si se va a aprobar un incremento salarial en este Congreso Nacional, que sería en otro Congreso, tendría que ser en proporción al salario mínimo, ¿verdad?, los incrementos que se hacen, y debería ser en sesiones del Pleno. Todas estas medidas realmente pienso que nos van a hacer quedar en la historia como Congreso Nacional. Va a ser el primer Congreso que entre, ¿verdad?, en funciones, que toma medidas de austeridad y da el ejemplo reduciendo sus salarios. No como ha pasado en estos 12 años, que lo primero que han hecho los diputados o la Junta Directiva, ¿verdad?, o los que dirigen la gente de este Congreso, es incrementarse sus sueldos. Todo lo relacionado con el estado del tiempo, a continuación se lo presentamos. Continúa el ingreso de humedad desde el Mar Caribe hacia el interior del territorio nacional, generado por los vientos acelerados del noreste, que producirán nublados ocasionales y precipitaciones débiles aisladas en las áreas de las regiones norte y oriental. En el resto del país prevalecerán las condiciones secas. A continuación, las temperaturas. En la región insular tendremos una máxima de 29 y una mínima de 24. En la región norte tendremos una máxima de 32 y una mínima de 20. En la región occidente tendremos una máxima de 30 y una mínima de 16. En la región sur tendremos una máxima de 36 y una mínima de 24. En la capital tendremos una máxima de 27 y una mínima de 16. En la región oriente tendremos una máxima de 30 grados y una mínima de 22. Los oleajes, tanto como para el Mar Caribe como para el Golfo del Fonseca, alcanzarán de 1 a 3 pies de altura. Desde Senados Copeco les saluda Alejandra Cuán. El abogado constitucionalista Raúl Paniagua nos habla sobre la discusión del recurso de apelación interpuesto por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. Muy bien, sí, hace unos días el abogado del señor Hernández presentó un recurso de apelación sobre la decisión del juez natural, es decir, el juez de extradición. Él determinó que se va a presentar, que presentó esa apelación para buscar un arresto domiciliario del señor Hernández, porque el juez y el auto acordado determina que se debe otorgar un arresto provisional, y el abogado presentó eso, y ahora quien tiene que conocer es es el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema, y ellos tienen que hacer las distintas valoraciones en cuanto a si conceden el arresto domiciliario o mantienen lo que es el arresto provisional en un centro penitenciario, o en este caso en el centro de los Cobras. El juez, el Pleno de la Sala, es el que va a determinar si en realidad corresponde otorgarle lo que es el arresto domiciliario, porque ellos tienen que hacer un juicio de proporcionalidad. Van a determinar si la medida es idónea, si la medida es necesaria y si la medida cumple la razonabilidad para buscar el fin último, que es de alguna manera respetar el derecho. Y entonces, por un lado, se hace lo que es una valoración en cuanto a derechos humanos, y por otro lado se hace una valoración en cuanto a la seguridad, en cuanto a proteger al señor Hernández, que no se pueda fugar, y también ahí se hace la valoración en cuanto al respeto de lo que es el tratado de extradición. Ellos son los encargados de hacer esas valoraciones, y al final van a llegar a una conclusión final que va a ser, si no me equivoco, el día jueves.
un dado caso de darle arresto provisional, ¿en qué se puede afectar? ¿Se puede escapar o qué? Bueno, pudiera haber. Creo que sin duda alguna no lo he determinado yo, sino que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha determinado que el señor Hernández es un reo o un imputado de alta peligrosidad y la organización criminal, como se dice, pudiera reintegrarse o pudiera ayudarle a escapar. Muchos son los puntos que se tienen que analizar por lo que es el Pleno de Magistrados para dar una resolución final. La diputada del Congreso Nacional, Fátima Mena, presentó una iniciativa de ley para la elección y selección de altos funcionarios como una herramienta para la reconstrucción del Estado de Derecho. Esta ley es una ley orientada para hacer un proceso de selección y elección de altos funcionarios que garantice que las instituciones independientes como la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público, Instituto de Acceso a la Información Pública, todas las instituciones que elige el Congreso realmente puedan ser independientes. No existen procesos desarrollados de cómo elegirlos, los que hay como Corte pues se han quedado limitados únicamente a desarrollar el tema de la Junta Nominadora, pero no aquí en el Congreso. Entonces esta es una ley pues mucho más amplia, mucho más integral, que recoge estándares y requisitos internacionales para garantizar que los procesos sean transparentes y que las elecciones sean basadas en méritos. Que las elecciones no sean por partidos políticos. Bueno, que la elección de una persona no sea porque pertenece o no a un partido político, que no sean porque un compadrazgo, un favoritismo, sino que sea porque realmente la persona se sometió a un proceso de concurso, pues dio la cara, dio sus acreditaciones y que la elección finalmente fue basada en mérito. Es decir, la persona electa mediante un proceso así, pues va a tener la solvencia de llegar a los cargos y poder cumplir con la promesa de ley. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, no lo que ha sucedido en el pasado, que las personas que llegan, que son electas en la madrugada, que se desconoce realmente las hojas de vida, que no se sometieron a ese proceso, llegan más obligadas con el partido político o los diputados que los eligieron que la institución misma. Para poder asegurar la independencia y el buen funcionamiento de la institucionalidad, le apostamos a esta ley para la selección y elección de altos funcionarios. Estos altos funcionarios que usted menciona son elegidos dentro del Congreso, que todos se lleven por medio de audiencias públicas para que la población hondureña sepa quiénes son los que están mandando. Es correcto, todos los cargos, todos los altos funcionarios que va a elegir el Congreso, Corte Suprema, Ministerio Público, que es el fiscal general, fiscal adjunto, procurador y subprocurador, Tribunal Superior, magistrado, los 3 magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, cualquier cargo que debe elegir el Congreso se haga mediante. A continuación le dejamos con las noticias internacionales. La Unión Europea adopta formalmente las sanciones contra Rusia por la crisis en Ucrania. El Consejo de la Unión Europea, que reúne a los Estados miembros, adoptó formalmente las sanciones comunitarias contra Rusia por reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk, que incluye la prohibición de que altos cargos rusos viajen a territorios europeos. Limitan el acceso por parte de Moscú a los mercados financieros europeos y contienen un embargo comercial a las regiones separatistas. Está previsto que las sanciones se publiquen lo más pronto posible en el diario oficial de la Unión Europea, con lo que se entrará en vigor a partir de esta semana. El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro y la Policía Civil de Brasil informaron que ascendió a 195 la cifra de fallecidos como consecuencia de las intensas lluvias ocurridas el pasado 15 de febrero en la región de Metrópolis, en el estado de Río de Janeiro. Las organizaciones civiles indicaron que existen 69 personas desaparecidas y otras 811 han quedado desamparadas luego de que los deslizamientos de tierra arrasaran con sus viviendas.
cuantificándose hasta el momento 1.324 fenómenos de esta índole. Esta situación hizo que la Organización de las Naciones Unidas advirtiera sobre la urgencia de tomar medidas inmediatas para contener o prevenir estos fenómenos y lograr una mejor adaptación a los efectos del cambio climático, que en la fecha reciente han costado numerosas vidas derivadas de cuantiosas lluvias y desastres, no solo en Brasil, también en Bolivia, Venezuela, Colombia, entre otros países de Latinoamérica y el Caribe. Ucrania sufrió hoy un nuevo ciberataque, el tercero en pocas semanas, contra varios bancos y páginas web del gobierno y el parlamento, informó hoy el ministro de Transformación Digital. Ucrania ya sufrió en enero y el pasado 15 de febrero masivos ciberataques en los que se vio la huella de Rusia, al igual que Estados Unidos. El de mediados de mes fue el mayor ciberataque de la historia del país. Funcionarios indicaron que fue un ataque preparado con antelación y cuyo costo asciende a millones de dólares. El objetivo era desestabilizar la situación y desatar el pánico, indicaron las autoridades. El jefe del Departamento de Ciberseguridad de Ucrania señaló que el alto costo de una operación de este tipo descarta la posibilidad de que actuara un hacker solitario o un pequeño grupo. Hasta aquí la información por el día de hoy. Le agradecemos su fiel sintonía. Lo dejamos con la programación de Avance.